Bien, continuando con nuestro curso de programación orientada a objetos, en este ejercicio intentaremos construir una ventana con algunos elementos dentro de ella. Veremos el concepto de cómo integrar un panel, si podremos nosotros ver de nuestra aplicación al hacer clic o presionar el botón de invertir color, cambiamos el fondo de algunos de los elementos. Regresamos el fondo. Aquí podremos apreciar un panel inicial, un panel central donde vemos nosotros los objetos gráficos. En este caso tenemos un círculo y en realidad este dibujo del rectángulo corresponde a delimitar los borders del panel. Tenemos un texto exclusivamente en esta porción que cuando le damos nosotros aumentar o el botón de más, vemos cómo se incrementa su valor y lo estamos representando dentro del contexto. ¿Cuál podría ser la funcionalidad en un momento dado? Pues aumentar o cambiar las propiedades de los elementos gráficos dentro de ellos. Y finalmente de hecho, en la barra superior tenemos un botón que nos que nos informa de cuál fue la acción que se generó. En este caso, el más, se presiona el botón más, el botón invertir color y en su defecto salir. Entonces, básicamente eso es lo que hace esta aplicación. Veamos cómo está construida. Generaremos un nuevo proyecto y construiremos una ventana que extenderá de la clase JFrame. También el JFrame implementará los Action Listeners para procesar los mensajes de la ventana. Tendremos un JLabel, un componente JLabel llamado etiqueta, donde pondremos nosotros la acción de la que estamos, a la que selecciona el usuario al presionar uno de los botones. Tendremos otros elementos como del tipo figura, elementos figura que en realidad corresponden a un elemento dentro de una jerarquía de objetos abstractos. Tendremos figura y figura extiende sus atributos a círculo y algunos otros como cuadrado. En este caso solamente tendremos la figura y círculos. Círculos es una figura gráfica, entonces solamente implementaremos su parte funcional para poderlos graficar. Y tendremos un panel que será adicionado a la ventana. El constructor de la ventana exclusivamente tendrá o posicionará a través de la llamada al constructor de JFrame el título de la ventana, que es el que aparece en la parte superior, o sea, dibujando. Ese es el título de la pantalla. Tendremos un método para inicializar los componentes, por ejemplo, para caracterizar la acción de cierre. El set default cross operation le diremos que cierre al salir. Estableceremos los tamaños o coordenadas de la ventana. En este caso, inicia la X y la Y son 50-50 y el ancho y el alto de la ventana 450. A la ventana le añadiremos la etiqueta. Cuando hacemos nosotros llamadas a los métodos estando en esta clase, en realidad es la ventana que en realidad pertenece a JFrame, estamos adicionando un componente y le adicionamos el componente y le decimos en dónde quieres adicionar el componente. En este caso, si utilizamos un border layout, le decimos que lo ponga al norte de la ventana, o sea, en la parte de arriba. Tenemos nosotros que cuando se usa el border layout, el norte, el componente se desplaza hacia acá, el sur sería esta parte, el oeste en esta parte y el este en esta parte, ¿sí? Tendría una parte central que es la que toma mayor relevancia. Bien,
El panel 1 es un componente que va a tener una distribución tipo rejilla, o sea, un grid layout, de la cual va a tener una fila por 4 columnas. Entonces, aquí es donde vamos a dibujar la parte central, todos los componentes en forma independiente. Le pusimos un grid precisamente para que lo maneje como si fueran celdas. Adicionamos al panel cada uno de los componentes, en este caso el componente FIG, el círculo 1 y el círculo 2, y le decimos que a la ventana adicione el componente panel al centro de la ventana, de tal manera que mi componente va a quedar en esta parte, al centro de la ventana, sería en esta parte. Entonces, todo el panel con todos estos elementos en una fila con 4 columnas, que son los componentes que tenemos. Bien, adicionaremos unos botones. En este caso estamos creando 3 botones, uno para invertir color, el que va a ser el que va a estar incrementando la variable, y uno para salir. Generamos un panel, se denomina, o le llamaremos panel botones, que en este caso estamos usando otro tipo de distribución. Usaremos el border layout. El border layout, recordemos que son como van llegando los... el border layout es igual, de la misma manera, al norte, al sur y al este. Entonces, cuando adicionamos el botón, le decimos en el panel qué posición va a tener respecto a los otros componentes. En este caso, el botón, adiciono al panel de botones, adiciono el botón 1 al oeste. Al centro adiciono el botón 2 y al este adiciono el botón 3. Viéndolo en nuestro programa, tendremos, aquí está mi panel de botones y aquí están los 3 botones. Al centro el más, al este el invertir color y al oeste el botón de salir. ¿Okay? Entonces, ese panel, una vez creado, lo tengo que adicionar a la forma y se lo estoy adicionando al sur. Todo el panel de botones se lo adiciono al sur a mi panel de la ventana, y voy a adicionar 3 action listener. Al botón 1, perdón, le adiciono el procesador de mensajes, que es un add action listener, y voy a utilizar la referencia this para decirle que la implementación del action listener o del objeto que procesa los eventos lo busque, lo encuentre aquí en la definición de la clase. En la clase misma va a encontrar un método que sobrecarga precisamente el método action performance, que recibe ese action event y que responde a los eventos. Lo primero que hacemos es llamar en el action performance, llamar al evento mostrar, y le pasamos cuál es la respuesta que me regresa el objeto tipo action event que recibió el mensaje. Cuando ustedes le dan clic en el más o en invertir color, se genera precisamente el mensajito y lo mandamos a un evento para que lo muestre en esta parte. Vamos a revisar qué hace el evento mostrar. Aquí lo tenemos, recibe un texto que es el que me genera el action command, y en el objeto etiqueta usamos el método setText para fijar el texto que le estamos enviando al evento mostrar,
que es relacionado con el objeto que fue, en este caso botón, que fue presionado. Finalmente hacemos un repaint en mostrar para que se mande un mensaje para repintar esa parte o esa sección de objeto que fue modificado. Posteriormente, en el Action Performance, en realidad podría ser en una sola variable capturar esa acción. Sin embargo, bueno, lo tenemos aquí definido en un string para decirle del evento, del objeto que recupera los eventos, que recibe los eventos, ¿sí? Regrésame el getActionCommand, en realidad es una cadena. Y dependiendo, vamos a hacer un switch para establecer qué es la secuencia de lo que queremos hacer. Si fue el botón de más, vamos a decirle que la figura se ejecute el método incrementar, se dibuje C1 y sea todo, básicamente. En el caso de que sea salir, ¿sí? Pues hacemos llamadas al sistema y nos salimos manifestando un error, regresando un código de error 0 respecto al sistema operativo. Y terminamos ese case. En caso de que sea otra opción, en este caso solamente tendría el invertir. Vamos a invertir el color de la figura. En este caso la figura pues responde a cambiar el color del texto. El C1 invierte su color y el 3 invertir color. Vamos a ver qué es lo que hace, que en realidad solamente hacemos cambios en su panel cuando le demos invertir. Invertimos el background de cada uno de ellos. De hecho, se dejó a propósito esto para que se vean que son independientes la manipulación. Bien, vayamos precisamente a estos métodos de dibujar y de imprimir. En realidad, mostrar ya lo aclaramos. Para manipular los objetos que son de otras clases, en realidad, que se encuentran dentro del mismo proyecto, pudieran estar en otro archivo. Figura extiende de Canvas. Acordémonos que Canvas es una clase que me permite a mí tener un lienzo, un panel en donde dibujar, un panel gráfico. Me permite manipular las variables gráficas del entorno. Declaramos una variable de tipo estado que inicialmente es a falso para decirle qué color es el que tenía anteriormente y estarlo invirtiendo, y tendremos una variable, en este caso es valor, que tiene un valor iniciado en 0. Invertir color es el método que verifica o cambia precisamente la variable de estado dice, si está en true, que no es el caso, sino dice, estado es igual a not estado. Entonces lo pasamos nosotros a, si el estado es igual a falso, entonces lo convierto a verdadero y ahora sí entro a esta parte en la primera ocasión y establezco el color del fondo a través del método setBackground y la constante color.red se lo ponemos en rojo y el texto, en este caso solamente para la variable, se va a cambiar a azul. Aquí lo tenemos, invertimos colores y se cambia esta parte y aquí se cambia a azul. Y azul también vemos el color que se está dibujando el círculo, pero vamos a ver más cosas acerca de lo que es el pintar el círculo. De otra manera, si en el siguiente vez que se ejecuta invertir color,
pues el color se pone en gris ligero y el texto se cambia a negro y se manda al método, se manda a llamar al método repintar para repintar que se produzca los cambios efectuados. Ya vimos, pues el método incrementar exclusivamente aumenta el valor de la variable o del atributo valor que establecimos en la clase figura y lo manda a repintar. Bien, todo objeto que herede de Canvas puede sobreescribir el método paint. En este caso, paint, que estamos sobreescribiendo, recibe ese dispositivo gráfico en el cual podemos nosotros pintar. En este caso, estamos ejecutando en el dispositivo gráfico el método drawString con el valor de la variable valor iniciando en la posición X en 0 y en la posición a la mitad del panel. Y cómo podemos nosotros determinar la posición exactamente en donde está ubicado la variable, le decimos getHeight entre 2 y eso me posiciona el texto a la mitad de este panelcito y empezando en la posición 0. Podremos hacer algunas modificaciones o cambios para ver esa funcionalidad. La clase círculo extenderá de figura, que a su vez extiende de canvas y tendrá como atributos el radio y el color, y nosotros podremos establecer, en este caso se establece un parámetro fijo para el círculo y un color en azul. Cuando se manda a dibujar el círculo, simplemente mandamos un repaint y eso va a llamar automáticamente al método paint de la clase círculo. No la puedo llamar directamente porque yo no tengo el dispositivo gráfico, sino que eso lo tiene el sistema operativo. Pero sí puedo decirle que emito un mensaje para querer hacer un repintado. Y en la clase paint de círculo tenemos nosotros un rectángulo, un objeto que en este caso, al hacer nosotros llamados al método getClipBounds del dispositivo gráfico, aquí obtenemos las coordenadas de la información del rectángulo en el cual nosotros tenemos ese objeto, o que ese objeto tiene dentro de la ventana. En este caso es dentro del posicionamiento del panel. Dibujamos el rectángulo con algunas, pues unos píxeles. En este caso en X le ponemos más 10, en Y también más 10, en todo el ancho le restamos 20 y a la altura 20, exclusivamente para que no ocupe exactamente de todo el panel, sino que podamos ver nosotros que existe una diferencia respecto a su contenido. Podemos verlo aquí. En realidad el panel es todo esto y el rectángulo que estamos dibujando tiene una especie de coordenadas, una diferencia en cuestiones de coordenadas a nivel de píxeles. Y finalmente dibujamos el círculo. El dispositivo gráfico tiene el método drawOval para dibujar. En este caso utilizamos la posición en X y en Y 2020 y le decimos nosotros que que el ancho y el alto de ese óvalo en realidad es el mismo radio para que corresponda con un círculo. Entonces, ¿en dónde establecemos nosotros la llamada a esta ventana? Tenemos nuestra ventana, demo ventana paint. Aquí tenemos nosotros el objeto, ventana 1, establecemos una nueva ventana. Como necesitamos iniciar los componentes, se está llamando el método inicializar y finalmente lo hacemos visible.
Entonces, esto es lo que lanza mi ventana. Entonces, es importante inicializar los métodos, en este caso, así como está la estructura, para que se perciban los cambios del objeto. Y el resultado que tendríamos sería precisamente este. Y vean ustedes cómo cuando hacemos los cambios se adapta el rectángulo a las coordenadas del panel en el cual está circunscrito. El objeto círculo, como es de tamaño fijo, no cambia. Si quisieran ustedes que cambiara respecto al panel, tendríamos que poner algunas variables de control para estar redimensionando el círculo. Muy bien, pues este es el ejercicio.